la Secretaría de Cultura y el Museo Caquel Huincul queremos homenajear en el 39º aniversario de la Guerra de las Malvinas a todos los excombatientes que lucharon por nuestra patria en total desigualdad de condiciones. Aquí nos encontramos con Pablo Di Meglio, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, con Rodolfo Jiménez, quien va a hacer el reportaje. Bueno, gracias. Les quería contar que Pablo es una persona muy relacionada a nuestro pueblo, ya que tiene un emprendimiento rural y está casado con una maipoense. Bueno, les cuento que él es excombatiente, él estuvo en la batalla de Monte Longdon y es una batalla que se libró el 11 de junio de 1982 y que termina con la victoria de las tropas británicas. Bueno, también les quería contar que él recibió una distinción honorífica por el desempeño en combate, una medalla por herido en combate y una medalla honorable del Congreso de la Nación. Así que bueno, los dejo, Rodolfo, para hacerle el reportaje, así que bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias, Nancy. Bueno, Pablo Di Meglio, bienvenido a Maipú. Muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar preguntarte, Pablo, y gracias por dejarme tutearte. Bueno, ¿cómo llegaste a la Guerra de Malvinas? Desde lo civil que eras, contame el comienzo tuyo. Yo hice el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. Lo hice, ya tenía 27 años cumplidos porque tenía prórroga universitaria. A mí me tocaba porque yo nací en San Clemente, por lugar de nacimiento me tocaba el distrito de Tandil. Cuando llegué a Tandil le pedí al papá de Susana, a Ismael Leonelli, si no conocía a alguien como para poder seguir haciéndolo en La Plata, como estaba estudiando, para seguir estudiando. Claro. Y efectivamente me trasladaron al Regimiento 7 de La Plata. Ajá. Y de ahí terminé el servicio militar, salí en la primera baja en noviembre, me incorporé a la vida civil y en abril me volvieron a convocar. Así que me presenté es un poco cómico, pero me presenté al regimiento, tenía bigote en ese momento y entonces me dieron la pilcha de soldado, me vestí y pasaba por las calles del regimiento y todos los soldados jóvenes me saludaban y decían buenas tardes, miraban a ver si había alguna insignia militar, no había nada, no puede tener bigote. Los mayores sí. Entonces, me acuerdo siempre, el subteniente Baldini, que después falleció allá en Malvinas, me dice, viejo, te tenés que afeitar porque estás compitiendo con nosotros. Así que sí. Me afeité y bueno, esa fue la reincorporación. Claro. ¿Y cuando vos sabías que ibas a Malvinas cuando te incorporaron? No, a mí me llegó un telegrama, incluso llegó un telegrama, como yo tenía domicilio en La Plata, llegó a La Plata. Me avisaron, justo era Viernes Santo, estábamos en San Clemente y me avisaron por teléfono de que había llegado el telegrama, así que me fui y llegué un día después de lo que me tenía que presentar, en realidad, porque fue el tiempo que tardé en ir hasta La Plata. Claro. Y cuando llegué, yo estaba en un regimiento de infantería y en una compañía de infantería. Yo era apuntador de MAC es una ametralladora pesada. Y cuando llegué, mi puesto sinceramente no sé quién lo ocupó porque a mí me dejaron a la espera y después se armó ahí mismo un grupo que tenía que operar un radar y entonces armaron un grupo de 11 personas para operar el radar. Yo estaba recontento porque a mí me faltaban 3 materias para recibirme de ingeniero en telecomunicaciones, así que me venía bárbaro, pero nadie me preguntó nada. Claro, pasaste de infantería a comunicaciones. A comunicaciones, pero sin que hubiera nada que lo justificara, o sea, no es que me hayan preguntado y me hayan... Caí a ese lugar por casualidad, nada más. ¿Y cuando llegaste a Malvinas, qué pensaste cuando desembarcaste? Cuando llegué a Malvinas, me acuerdo, llegamos a Río Gallegos, o sea, de La Plata fuimos al aeropuerto de Palomar, de ahí salimos en un Boeing que le habían sacado todos los asientos, íbamos todos sentados espalda con espalda,
íbamos con el armamento en el avión, pero los bolsos donde va del equipaje. Llegamos a Gallegos. En Gallegos esa noche no pudimos ir a Malvinas, dormimos en el regimiento de Gallegos. A la mañana siguiente tampoco pudimos salir, salimos tipo 4 de la tarde, llegamos de noche a Malvinas. Esa noche acampamos en el aeropuerto, dormimos en el aeropuerto y al otro día de la mañana fuimos caminando hasta nuestra posición. No era Monte London, era donde estaba antes el cuartel de los Royal Marines. A Monte London fui los últimos 10 días de combate. De combate. Sí. Y bueno, ¿y quién los dirigía a ustedes? ¿Qué Nosotros, se dijo? ¿Qué se les decía cuando llegaron ahí? Lo primero. Había bastante confusión, porque incluso claro. O sea, tampoco podíamos precisar bien en qué lugar de las islas estábamos. Se suponía claro. Que como estábamos en el aeropuerto, estábamos ahí en el puerto argentino, pero tampoco después cuando tuvimos que buscar el lugar, nos hicieron caminar todo el día hasta que encontraron un lugar, porque era como que no teníamos un lugar, o sea, lo que yo después me enteré es que la 10ª brigada, que era la que comandaba el general Joffre, fue ofrecida como voluntaria para ir a Malvinas. Uh-huh. Entonces como que cayó la 10ª brigada, que dentro de todos los regimientos de la 10ª brigada estaba el regimiento 7 donde yo estaba, es como que llegó a la isla sin una función determinada, o sea, fuimos ocupando lugares, pero creo que no hubo una estrategia claro. Anterior como para determinar a dónde la fueron armando sobre la marcha. Se armó sobre la marcha. Y bueno, a nosotros nos tocó ese lugar, incluso bueno, armamos una carpa gigante, había una piedra grande y después con unos caños que sacamos del cuartel de los Royal Marines hicimos todo un techo. Con los ponchos que se usan, que teníamos como dotación, hicimos el techo, lo camuflamos bastante bien, y nosotros con el radar teníamos un generador para cargar las baterías. Estaba el radar, el generador, las baterías, bueno, toda una serie de elementos que formaban parte del radar. Así que bueno, eso tratamos de protegerlo de la lluvia y demás. Lo único que quedó afuera fue la pantalla. Y bueno, después el resto lo entrábamos y lo sacábamos. ¿Qué tiempo pasó en que llegaron ahí, estuvieron rearmándose, como quien dice, hasta que llegó realmente la era de combate, ¿no? La hora. El 1 de mayo fue el ataque, el primer ataque que fue a Puerto Argentino, al aeropuerto. Nosotros habíamos llegado me acuerdo, 15 o 16 de abril. O sea que tuvimos unas 2 semanas tranquilas, sin ningún problema, haciendo vida de campamento, porque en realidad no había nada para hacer. Cavábamos nuestros pozos de zorro, pusimos en marcha el radar, porque resulta que el radar llegó con una batería rota y nuestro sargento, que sería el que estaba a cargo del grupo, del pelotón, no quería dar el informe de que estaba la batería rota. Entonces estábamos haciendo imaginario y yo decía, sargento, el radar tiene 20 kilómetros de alcance, mis ojos con el viento, con la niebla, tienen 10 metros de alcance. ¿Yo qué puedo ver? Si incluso cuando venían a relevar la guardia, el que le tocaba gritaba y nadie escuchaba nada, entonces se acercaban y le tocaban el hombro, decían, ahora me toca a mí. Entonces bueno, justo un día vino el general Joffre a visitarnos y le dije que nos faltaba una batería. Bueno, puso cara de malo, qué sé yo, pero la batería se reemplazó y el radar empezó a funcionar, así que era lo que a mí me importaba, ¿no? En realidad. Sí. Bueno, así que tuvimos tiempo de ponerlo en marcha, de probarnos, llevábamos bastantes chascos porque ni yo ni todos mis compañeros habían trabajado nunca con el radar, lo tuvimos que aprender a operar ahí. El primer día el radar hace un barrido de todo lo que es la parte
del terreno, y cuando vuelve en el segundo barrido, si detecta alguna diferencia entre lo que detectó a la ida, ahí sonaba una alarma. Entonces lo pusimos en marcha y cada 5 segundos una alarma, y no sabíamos, estuvimos como 2 horas buscando el motivo. Sí. El motivo era que el radar estaba enfocando unas rocas que estaban en el mar, y cuando pasaba, claro, la roca, sí, y después a la vuelta el mar rompía la ola contra la roca, la misma espuma, hacía una diferencia de perfil de terreno y sonaba la alarma. Así que lo tuvimos que desconectar porque era imposible funcionar con la alarma. En ese tiempo que tuviste vos ahí preparando las cosas, ¿qué pensabas? No, yo... Ni se imaginaban lo que iban a vivir. O sea, hablo lo que me pasó a mí, porque yo siempre digo que cada soldado que estuvo en Malvinas tiene una reseña totalmente, no distinta, porque los hechos fueron lo mismo, pero lo vivimos de distinta manera. Cada uno reacciona a su manera. Exactamente. Yo, ya te digo, cumplí 28 años en Malvinas, así que ya era grande comparado con mis compañeros que tenían 19 años. Claro. Yo me había ido solo a vivir a La Plata a los 17, o sea que más o menos, o sea, el vivir solo y el manejarme no era un problema para mí. Claro. Yo pensaba... ¿Pensaste en la muerte? No, en ningún momento. Ni siquiera pensé en la muerte cuando fui herido. No, nunca, jamás. Está bien. Pero... nada, o sea, tratábamos de pasarla lo mejor posible. Al principio no había ningún problema porque había de todo, o sea, había comida, había cigarrillos, claro, había. Y ya cuando empieza el fuerte del combate, ¿cómo fueron ustedes armándose? Es decir, practicando la defensa, que es lo que se necesita. El 1 de mayo nosotros teníamos el radar apuntando hacia la entrada de Puerto Argentino, estábamos a unos 12 kilómetros, 13. Todo muy tranquilo, todas las noches nos turnábamos y de día también con la guardia. El 1 de mayo yo me acuerdo que me desperté, salí y o sea, había un silencio impresionante, pero se veían todas las trazantes de las balas, que era como si fueran gotas de color rojo que iban subiendo, pero todavía no me llegaba el sonido. Hay una diferencia entre la luz y el sonido, entonces después sí empecé, bueno, ese 1 de mayo tuvimos alerta roja cada 5 minutos. Una cosa que me quedó muy grabada fue un avión nuestro, que nosotros estábamos como en un valle, había un valle y nosotros estábamos en la loma de la montañita, y pasó un avión por el valle, avión argentino, hace seña con las alas. ¿Era un Pucará? No, era creo que un Mirage o algo, o un avión de ese tipo. Un avión de combate. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos avisaron que era avión amigo, que tenía problemas, iba a aterrizar iba a tratar de aterrizar en el aeropuerto, pero estaban los cañones de 20 milímetros automáticos que no lo tomaron como amigo y le empezaron a disparar. Entonces el avión pasó, no sé, yo vi la cabeza del piloto a mi altura, muy bajito, y miro hacia arriba y estaban explotando las bombas del 20. Pensé que estaba persiguiendo otro avión, y le dieron nuestra propia artillería y lo derribó. Y ese creo que era el mayor Cuerva que murió en ese... Fue el primer avión argentino que vi caer cerca nuestro, porque después había visto a la mañana 2 aviones ingleses, pero ya estaban a la altura de Puerto Argentino, bastante lejos. Claro, a medida que fue pasando las horas, los tiempos, el combate se agrandó y todo eso, ¿cómo se arreglaban ustedes? ¿Cómo pensaban? ¿Hablaban entre ustedes? Hablábamos, había una cosa muy particular. La gente del continente, los argentinos, escribían muchísimas cartas y nos llegaban a nosotros muchísimas cartas. Entonces, al azar nos daban un puñado de cartas a cada uno para que contestáramos. Y mis compañeros empezaban a contestar, y yo decía, muchachos, para mí, le digo sinceramente, y lo pensé en su momento y lo sigo pensando ahora, para mí las cartas eran combustible. Yo las cartas las usaba para calentarme, para quemar. Sí. O sea, mi única preocupación en ese momento era lograr, porque no había leña en la isla. No.
no había con qué calentar nada, ni siquiera hacer un mate. Entonces, ¿qué hacían mis amigos, mis compañeros? Venían con había un yuyo que crecía ahí en la isla, que traían una montaña de ese yuyo, le prendían fósforo y se ve que tenía como una resina o algo y se encendía enseguida, pero no alcanzaba a calentar. Entonces nosotros con otro compañero viejo como yo fuimos y empezamos a traer los tronquitos de eso. Y vinimos, me acuerdo, con una bolsita así, esa nos rieron todo porque dijo, esto que van a hacer. Y armamos un calentador con unas latas y porquería y qué sé yo, y funcionaba perfecto. Entonces de ahí pasamos a fabricar la olla, a fabricar el mate, a fabricar una bombilla con una antena de radio que ya no funcionaba más. Esa hueca, sí. Bueno, que nos quemamos al principio, le pusimos un capuchón de plástico y por eso funcionó bien. Para nosotros, y tratábamos de hacer, había mucho querosén de helicóptero de combustible porque estábamos cerca de una base de helicópteros, pero cuando lo encendíamos hacía mucho humo, entonces había que lograr hacer algo con eso y yo dije, bueno, usemos la técnica del viejo gran metal, digo, algo tiene que... No lo logramos hacer, claro. pero mi pensamiento era lograr ese tipo de cosas, pasar el día a día, o sea, había empezado a escasear la comida, no había con qué calentar, se terminaron los cigarrillos, o sea... Claro. Una pregunta que indudablemente todos querrán que la cuentes vos, ¿no? Cuando tuvieron los primeros muertos, ¿cómo reaccionaron ustedes? Nosotros, por suerte, en nuestro lugar, salvo lo que pasó después en la batalla de London, no hubo muertos anteriores como para ir sufriendo y como para ir tomando conciencia. Claro. O sea, los muertos sucedieron en esa batalla y ahí, como pasó todo junto y fue tan rápido, o sea, uno tampoco tuvo, en mi caso, por ejemplo, yo no tuve ningún compañero al lado mío que se haya muerto. Sí herido, cuando me dieron a mí, dieron a mi compañero también, pero muertos, vi los muertos al otro día a la mañana, y vi los muertos después cuando estuve prisionero en el hospital de campaña inglés, pero... ¿Vos qué sufriste? ¿Heridas? A mí me dieron, acá tengo la cicatriz, un balazo que atravesó el casco, atravesó el casco de metal, el casco de fibra, y yo tenía todo lo que era la tela de camuflaje, y como no tenía correaje el casco, tenía puesto también la capucha de mi duvet, así que la bala atravesó todo. Y cuando, o sea, yo lo que sentí fue un mazazo en la cabeza. Claro. No te acordás más nada después. No, sí, no me alcancé a desmayar. Lo que sí, en un momento, después de los 20 minutos que había estado, yo pensaba cómo podía, porque yo tenía en mente cómo era todo el terreno, habíamos estado casi 10 días ahí en ese lugar. Digo, bueno, cruzando una lomita que tenía, ya entraba en una zona de escape, pero menos mal que no me moví porque cuando me toman prisionero no tenía fuerza para nada. ¿Te toman prisionero los ingleses? Sí. ¿Y te llevan a un hospital inglés? Me llevan al principio, me toman prisionero, me tienen toda la noche. Al principio no se dieron cuenta que estaba herido, después sí se dieron cuenta. ¿Me trataban bien o...? De primera. Sí. Mira, yo siempre digo que a veces yo en el lugar de ellos, o sea, uno tiene la preparación medianamente escasa para ese tipo de cosas. O sea, nosotros en esa situación habíamos estado esa vez, no habíamos tenido experiencia de combate ni nada por el estilo. Y me acuerdo de cuando me hieren, me llevan yo me rindo, me sacan de ahí, me llevan hacia la parte de atrás de donde estaban ellos, me revisan, me sacan la campera, me quieren, algunas palabras debo haber dicho en inglés, me querían hacer hablar en inglés y yo decía que no hablaba inglés, entonces me ponían la cabeza en el piso, con la ametralladora me apretaban la cabeza, me decía, "You speak English?" Yo decía, "No", y bueno, y ahí, bueno, después ya me dejaron... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí hasta que te recuperaste? Hasta que se dieron cuenta que estaba herido. Sí, y después la recuperación.
A ver, como para hacerlo como una secuencia. Me hieren, Sí. me llevan ahí a ese lugar, me tienen prisionero como todo el mundo, me hacen sacar los cordones, los zapatos, Sí. toda esa la pavada del prisionero. Yo le hago seña al que nos estaba cuidando, porque había un soldado inglés que nos cuidaba. Entonces venían los otros ingleses que nos querían patear o pegar, y él le ponía el fusil así, les cruzaba el fusil y los obligaba a que no. O sea, en definitiva no le estaba defendiendo. Claro. Bueno, no sé qué interpretó cuando yo le señalé la cabeza. La cuestión es que me había quedado el birrete, pero con toda la sangre había quedado todo pegado ahí. Cuando me pegó el tirón que lo arrancó, me dolió mucho. Y cuando grité, ahí se dieron cuenta que estaba herido. Entonces vino el médico. Vino el médico, me atendió, me vendó como aparezco en la foto. Claro. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí hasta que llegó la rendición? Yo estuve toda la noche, nos fueron corriendo del lugar porque la artillería nuestra había empezado a barrer la zona esa, los morteros nuestros, nos fueron corriendo y terminé a la mañana entre 4 piedras éramos 10, 12 prisioneros argentinos, uno solo, un soldado inglés que nos cuidaba, que puso la ametralladora ahí apuntando era como un cajón de piedra. Y a la mañana esa, las bombas, no cayó ninguna de adentro porque se hubiera matado a todos, pero escuchábamos las esquirlas caer por las paredes. Sí, sí. Y recién al 10 de la mañana, 11, me vienen a buscar. Primero vino un soldado inglés, se presentó, le regaló a uno de mis compañeros un par de guantes. Ellos tenían un guante de tela y un guante de cuero. Se sacó los guantes de cuero, le regaló los guantes de tela y se volvió a poner los guantes de cuero. Y estuvimos ahí hasta bueno, vino el fotógrafo, que yo hasta ahí dije, bueno, atacaba todo bárbaro porque está el fotógrafo, está la Cruz Roja. ¿Pero ya estaba la rendición? No, todavía no, seguía el combate, no. La rendición se produce cuando yo estoy en el buque Uganda, que era un buque hospital de ellos. Ajá, mirá vos. Sí. O sea, a mí me trasladaron de ese lugar en helicóptero hasta un hospital de campaña. Estuve toda la tarde en ese hospital de campaña y a la nochecita me vienen a buscar en helicóptero y me lleva al buque. Pero deciste como si me trataron bien los ingleses. Hay una anécdota que yo cuento siempre porque me da el real sentido de lo que era un soldado ya sin ningún tipo de problema para ellos, porque yo estaba fuera de combate totalmente. Cuando viene un oficial inglés y me dice que a las 6 de la tarde va a venir en el helicóptero y me va a llevar a Uganda, que era el buque hospital de ellos. Yo dije, 6 de la tarde para mí, lo único que me dijera mañana a las 3 de la tarde. Sí, perder el tiempo. La verdad no me importaba nada. 6 y 2 minutos viene a pedirme disculpas porque el helicóptero no había tenido algún problema y no había podido llegar. Sí, son muy disciplinados. Totalmente. Entonces, él, para hacer la cortita, vino como 5 veces a pedirme disculpas porque el helicóptero no llegaba. En la última vez que vino, justo entra un soldado inglés que estaba haciendo guardia afuera. Entra, ellos usaban la turba para calentarse, pone un dadito de turba en la estufa, se estaba calentando, viene el oficial y le dice que vaya de vuelta afuera y que me venga a avisar a mí cuando llegue el helicóptero. El inglés lo hablaba, hablando mal y pronto, puteaba en 14 idiomas, pero levantó su fusil, le dijo yes sir, salió, y cuando vino el helicóptero me vino a avisar que había llegado el helicóptero. Me acompaña el oficial, me acompañó otro oficial, me saludaron, me subieron al helicóptero, iba solo en el helicóptero. Yo iba el inglés, el copiloto y un inglés que estaba ahí, dice voy y vengo, total, el helicóptero y venía, que se subió, nada más. Pero fueron por mí. ¿Hasta dónde te trajeron? Me llevaron desde ahí cerquita de donde estaba Puerto Argentino hasta San Carlos, que estaba el buque hospital. Claro. Y después, cuando llega la rendición, ¿vos dónde estabas? En el buque. En el buque. Sí. Ajá. Sí. Cuando llega la rendición estaba en el buque y entonces ahí nos trasladan de ese buque al buque Bahía Paraíso, que era el buque nuestro, pero también el buque hospital nuestro. ¿Y vos qué sentiste cuando te enteraste que llegó la rendición? Que realmente, bueno, lo habían perdido, que no es nada grato, pero
¿cómo se llama? Que terminó la guerra, por decirlo de una manera. Y eso es muy importante, porque la guerra es fea donde la mires, triste. Para mí la guerra terminó en el momento o sea, y me lo hicieron entender así los mismos ingleses. Ellos me decían, para vos quedate tranquilo porque la guerra terminó. Dice, de última te vamos a llevar hasta Uruguay o algún lado, porque como todavía seguía el conflicto, no sabía cuál era el desenlace. Entonces, de última te llevamos a Uruguay, pero quedate tranquilo porque la guerra para vos terminó. Y para mí había terminado. Yo cuando entro al buque Uganda, imagínense que yo tenía la ropa de casi 2 meses de usarla y yo no me había sacado jamás la ropa, no me había bañado nunca, no me había lavado la cabeza, no me había visto mi cuerpo, había adelgazado como 10 kilos, pero mi cuerpo no lo había visto. Llego al Uganda y una enfermera me da una bolsa de residuos y no hizo un gesto de taparse la nariz por respeto, porque después me di cuenta, uno no se da cuenta, pero apestábamos. Sí, sí. Entonces me dice que vaya al buque, que vaya al baño, que me higienice todo lo que pueda, que la cabeza no la toque, porque no sabían que tenía todavía, porque había un agujerito nada más, pero no se veía nada. Entonces me da la ropa, me da la bolsa, y yo tenía las manos eran negras, traté de lavarme las manos, no, imposible lavarlas. Los chicos de la facultad de medicina en La Plata nos dieron una crema, recién las manos se empezaron a limpiar casi al mes. Eso tiene que ver con el frío, sí. Y la base, se hace como unas costras. Es como que la suciedad está dentro de la piel. Bueno. Entonces me lavé lo que pude, volví totalmente desnudo con una toalla. La chica la enfermera estaba en una sala que era una sala general donde había heridos de ellos, yo era el único que me di cuenta, era el único argentino. Abre la cama, me meto en la cama y yo la miré y le digo, ¿se puede fumar? Me dice, sí, tenés. Yo tenía ahí unos cigarrillos que me quedaban, me dio un cigarrillo, me trajo un cenicero. Dije, este es el Sheraton, para mí ya se acabó todo. Yo ahí, para mí, desapareció la guerra, desapareció todo, o sea. ¿Viste en ese momento, te acordabas de tu compañero? ¿Cómo fue? ¿Los perdiste? ¿Los volviste a ver a partir de ahí? Yo al compañero que tenía al lado, a los otros no lo vi más. Éramos los 11, no los vi después en el continente. Algunos murieron allá. Pero al que estaba conmigo en ese momento cuando me hirieron, que también lo hirieron a él, lo encontré después en el Bahía Paraíso, no, en el Uganda estaba también. Él le pegaron, la misma ráfaga que me dio a mí, él le pegaron 3 tiros en la pierna. Entonces uno de ellos le quebró el hueso y estaba con un tensor, porque se había quedado toda la noche en el monte, se le habían superpuesto los huesos, que había que estirarlo, lo estaban estirando. Y bueno, lo vi ahí en ese momento. Después ya lo perdí porque fueron por un lado y nosotros fuimos por otro. ¿Qué te pasó cuando volviste de la guerra y llegaste a tu lugar de origen? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Después que la guerra terminó y no volviste otra vez a la civilidad. Cuando llegamos, lo primero que me dio la impresión es que estábamos perdiendo mucho tiempo porque nos tuvieron en el régimen. Yo llegué y de ahí llegué al Palomar y de ahí fuimos directamente a Campo de Mayo. En Campo de Mayo la verdad no me acordaba, mi señora trabajaba y no me acordaba el teléfono de su trabajo, no era como ahora que cada uno tiene un teléfono. Claro, sí, así que llamé a un amigo en Buenos Aires, que tampoco me acordaba el teléfono, pero estaba figurado en guía, así que lo busqué, lo encontré y le pedí a una enfermera que le dijera y que avisara a mi novia, que era ahora mi señora, que estaba bien. Y bueno, y le avisaron y al otro día pudieron venir a vernos, pero tampoco me dejaron salir, o sea, no salí ese día. Claro. Nos tenían, yo siempre digo, nos estaban engordando para mostrarnos un poquito más lindos. Sí, porque nos dieron un uniforme nuevo, nos dieron todos los chiches y nos tenían ahí dando vueltas por el regimiento, pero ya eso se tornaba bastante pesado porque la gente quería irse. Pablo, ¿y cómo fue cuando vos regresaste de la guerra a tu casa?
a la vida civil? Yo regresé, la noche que llegué a mi casa, hablé toda la noche, o sea que creo que eso me hizo muy bien. Tengo compañeros, porque pertenezco a un centro de veteranos en la costa, que no hablaban con nadie, empezaron a hablar, o sea, hablar con un par es más fácil, empezaron a hablar y uno nota lo bien que hace el hablar, el desahogarse, el contar lo que le pasó. Después mi reincorporación fue sencilla, me tomé unos 20 días sabáticos y no hice nada, y me quedaban 3 materias para recibirme, así que me puse a estudiar, rendí la materia, me recibí. Volviste a una vida normal. Volví a una vida normal, por suerte las heridas no me trajeron ninguna consecuencia, o sea, no tengo ningún problema, nunca tuve problemas, no me acuerdo ni que fue herido, nada, o sea, pasé de estar a 1 centímetro de morir a nada, a no tener absolutamente nada, dejaron una cicatriz nada más. Claro. Antes de ir cerrando, quería preguntarte algo que por ahí no te pregunté, me parece. Vos te enfrentaste en una guerra donde el poder inglés era tremendo, vos lo sabés. ¿Y cómo fue esa parte, ese armamento que ellos usaron? Nosotros, en armamento, o sea, nosotros teníamos el fusil FAL, que como poder de fuego tenía más poder de fuego que la ametralladora que me dio a mí, por ejemplo. Claro. Pero bueno, no solamente tiene que ver el armamento, sino las circunstancias como que en cómo usábamos ese armamento. O sea, nosotros, primero, ellos tenían, porque Estados Unidos les brindó los satélites de comunicación y tenían, después yo vi fotos en donde estaba cada uno de nuestros puestos marcados en un mapa, todo con las coordenadas, con el lugar, con cuánta gente era, o sea, tenían toda la información nuestra, sabían dónde estaban nuestros morteros, dónde estaban nuestros soldados, dónde estaba nuestro radar, dónde estaba todo. O sea, esa información por supuesto la aprovecharon muy bien, pero por ejemplo con lo que hizo la Fuerza Aérea, que les hundió a ellos muchísimos buques de pertrechos militares, eso también les dolió bastante. O sea, la guerra, si hubiéramos aguantado 15 días más, las cosas hubiesen sido distintas. Lo que pasa es que era mucha la diferencia. Sí. Era mucha la diferencia en cantidad de hombres, era mucha la diferencia en armamento. Nosotros armamento moderno, por ejemplo, visor nocturno teníamos, igual que tenían ellos. Ahora, la diferencia es que ellos tenían uno cada soldado y nosotros teníamos uno cada grupo. Claro. Pero había mucha diferencia, y aparte hubo temas, por ejemplo, los morteros necesitan vaselina cada vez que se dispara un proyectil, hay que poner vaselina porque si no se calienta el tubo y se deforma. Pero la vaselina nuestra se usó como combustible para encenderla, para tener luz de noche. O sea que cuando tuvimos que usar la vaselina para los morteros no había vaselina. ¿Pero por qué? Porque no nos dieron ni siquiera una vela, porque si nos hubieran dado una vela no usábamos la vaselina para los morteros. Esos fueron Después, por ejemplo, estábamos estáticos en el terreno. No había helicópteros como para que nos transportaran de un lado a otro. Y entonces uno estaba ahí, estaqueado en un puesto, y tenía que esperar a que vinieran. Tampoco lo podíamos ir a buscar, ni emboscarlo de otra manera. O sea, éramos un punto fijo, conocido por ellos, sabiendo la cantidad de gente que había, estando todas las noches soportando bombardeos. O sea, había muchísimas cosas que hacían la diferencia. Y bueno, la diferencia se vio. No tenían una estrategia armada. O sea, nosotros armamos un cordón de defensa alrededor del puerto argentino, y eso quedó así desde el primer día que yo fui hasta el último día, en el mismo lugar, no se movió. Claro. Sí. O sea, no hubo. Nosotros éramos infantería transportada, o sea que teníamos que haber tenido elementos para que nos pudiéramos mover en la isla, o sea, o helicópteros o sea, carros de asalto, no sé, algún elemento, no había nada de eso. ¿Te enteraste después que que la guerra había pasado, de muchas cosas que no te habías enterado estando en Malvinas? Sí, después uno incluso hablando con gente que estuvo
cerca mío, Claro. ellos vieron cosas que yo no vi, y yo vi cosas que ellos no vieron, y bueno, entre todos vamos armando Por eso. toda Sí. una vivencia, ¿no? La idea de esta nota que podríamos seguir hoy, como dijiste vos, días y noches hablando, bueno, yo te quiero agradecer a vos, a la Secretaría de Cultura también por haberte invitado y por charlar con una cosa tan personal que es lo que nos estás contando vos, porque seguramente uno en algún momento se olvida de cosas, pero es muy difícil olvidar para vos todo esto. ¿Qué pensás cada vez que vienen a hacerte nota? ¿Qué le dirías a la juventud, sobre todo de hoy, que por ahí no se acuerda tanto como nosotros, que ya pasamos los 60? Yo, si hay una cosa que rescaté, primero en la guerra, en el combate o en las situaciones de guerra, aparece todo lo bueno que uno tiene y todo lo malo que uno tiene. O sea, yo ahí hubo muchísimo compañerismo, hubo muchísimo egoísmo, hubo de todo. O sea, uno en ese momento lo que primero intenta es preservarse, o sea, Claro. no resistir, o sea, y después la otra cosa que yo rescato es que sinceramente el ser humano no sabe cuál es su límite de resistencia y de tolerancia hasta que no lo pone a prueba, porque Claro. A veces la cuarta parte, la décima parte de lo que me pasó allá, estando en una situación acá, me hubiera puesto como loco, y sin embargo allá uno lo absorbe, lo analiza y resiste, y uno no tiene... yo tengo anécdotas de compañeros que digo, resistieron lo irresistible y sin embargo salieron adelante. Entonces digo, el ser humano tiene poder y la gente joven tiene que saber eso, que uno puede estar en las situaciones más difíciles, pero que siempre tiene la Esa posibilidad autonomía salir. de defensa que uno lleva implícito, ¿no? Bueno, Es así. por mi parte, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer que hayas venido. Y bueno, yo creo que no va a ser la última vez que podemos charlar, porque esto siempre digo que Malvinas, cada año que pasa, es un recuerdo triste por alguna parte. Es un recuerdo de la gente que realmente ya no está, pero que acompañaron ese acto heroico, y vos que hasta podés contar, te agradecemos muchísimo, porque con vos he encontrado cosas que yo no sabía. Así Bueno, que te agradezco muchísimo. Yo les agradezco también mucho y haberme convocado, y aparte es una forma para nosotros los veteranos de mantener siempre vivo el recuerdo de Malvinas. Y aparte, nosotros siempre decimos, un poco en broma, un poco en serio, entre nosotros somos los últimos, o sea, acabado el último veterano, acabado el último ser que vivió ese conflicto en vivo y en directo. O sea, a mí me parece perfecto que nos Claro. convoquen, que nos Claro. pregunten, Porque que nos indaguen, porque va a ser o sea, después de nosotros ya no va a quedar, Claro, el recuerdo. van a quedar Claro. historiadores, pero no van a quedar... Y el recuerdo de esto que queda grabado. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.